Bienvenidos a una nueva clase del sistema circulatorio. Hoy hablaremos de hemodinámica. La hemodinámica es la rama de la fisiología que se encarga de estudiar a las leyes y mecanismos que rigen la circulación de la sangre en los vasos. Es por eso que revisaremos primero los circuitos por donde circula la sangre. Recuerden ustedes que el circuito sistémico inicia en el ventrículo izquierdo y termina en la aurícula derecha, y el circuito pulmonar inicia en el ventrículo derecho y termina en la aurícula izquierda. Es muy importante recordar el siguiente concepto. La cantidad de sangre que está circulando por estos circuitos se denomina flujo sanguíneo, ¿de acuerdo? Que se obtiene mediante la relación del volumen de sangre que pasa por un punto determinado de este circuito en una unidad de tiempo. Usualmente utilizamos la relación de litros por minuto. Para entender este concepto, utilicemos este ejemplo. Si yo secciono la aorta completamente y mido la cantidad de sangre que sale por esta aorta seccionada en un minuto y obtengo 5 litros por minuto, entonces a eso llamo el flujo sanguíneo. Si hago lo mismo y hago un corte en todas las arterias sistémicas y mido el volumen que sale por estas arterias en un minuto y obtengo 5 litros por minuto, ese es el flujo sanguíneo. Lo mismo podría ser en las arterias pulmonares, en las venas pulmonares, ¿correcto? Obtendría el flujo sanguíneo. Ahora bien, es sumamente importante que recordemos lo siguiente: el circuito sistémico y el circuito pulmonar están unidos en serie. Más adelante vamos a ver detalles de esto, pero debemos recordar que en un circuito en serie el flujo es el mismo en cualquiera de sus puntos. Muy bien. Otro concepto básico para que podamos hablar el idioma de la hemodinámica es entender que el flujo sanguíneo es equivalente al gasto cardíaco. ¿Qué cosa es el gasto cardíaco? Expliquemos lo siguiente. Sabemos muy bien que la sangre va a fluir gracias a la contracción de las bombas de estos circuitos, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Por lo tanto, cada vez que el ventrículo izquierdo, por ejemplo, se contraiga, eyectará una cantidad de sangre a la aorta que se distribuirá obviamente por todo el circuito. Ese volumen de sangre eyectado se denomina volumen sistólico, que se denomina acá o le colocamos las iniciales BS, volumen sistólico. Entonces tenemos el componente de volumen del flujo sanguíneo. Ahora, si yo quiero saber qué cantidad de sangre bombea el corazón por unidad de tiempo, es decir, qué volumen por unidad de tiempo, y lo quiero hacer en un minuto, entonces simplemente tengo que saber cuántas veces se contrae el ventrículo izquierdo en un minuto. En este ejemplo, el volumen que eyectaba el corazón en cada latido es 70 mililitros. Si este corazón se contrae 70 veces por minuto, entonces simplemente multiplico 70 por 70 y me sale 4,9 litros por minuto. Ese es el gasto cardíaco, que es equivalente a ¿qué? Al flujo sanguíneo. Entonces, yo encontraré en este punto, si mido el flujo sanguíneo, 4,9. Si es que mido el flujo sanguíneo que llega a todos los órganos sistémicos, será 4,9 litros por minuto, y así en los diferentes puntos del circuito sistémico. Muy bien, continuamos. Ahora que hemos entendido el concepto de flujo sanguíneo, será más fácil entender que para que la sangre se movilice de un punto a otro requiere de una gradiente de presión. Entonces, la presión es una fuerza, y esa fuerza es transmitida por la contracción de las bombas de ambos circuitos. Cuando el ventrículo izquierdo se contrae, produce una gran presión sobre la sangre que contiene, y esa sangre a presión sale, por supuesto, a nivel de la aorta y va a hacer que el flujo de sangre pueda llegar a todos los órganos y regrese a la aurícula derecha. Entonces, el flujo sanguíneo es determinado por una gradiente de presión. Cuando el ventrículo izquierdo se contrae, como dijimos, la sangre sale a presión a nivel de la aorta, donde podríamos medir la máxima presión, por decirlo así, o el punto de máxima presión. A medida que la sangre va avanzando por el circuito sistémico, va encontrando la resistencia de los vasos.
sabemos muy bien que la principal resistencia la ofrecen las arteriolas, pero esta resistencia va a hacer que la presión vaya cayendo de manera progresiva hasta que llega hasta cero, inclusive en la aurícula derecha. Recuerden ustedes la clase anterior en la que hablábamos de la presión de la aurícula derecha. Muy bien, entonces se ha establecido una gradiente de presión entre un punto máximo, que sería la aorta, y un punto mínimo, que sería la aurícula derecha. Como ustedes se darán cuenta en este cuadro, nosotros tenemos en la arteria pulmonar en la aorta dos valores, ¿no? Una presión máxima, que es la sistólica, y otra la diastólica. Cuando nosotros nos referimos a la presión promedio de la aorta, por ejemplo, estamos hablando de la presión media. Más adelante hablaremos de cómo la hallamos, porque requiere una fórmula que no es simplemente aritmética, correcto, pero ya tenemos entonces una presión máxima en la aorta que equivale en promedio a 93 milímetros de mercurio, correcto, tenemos 93 acá, y sabemos que la aurícula derecha llega a tener 0 milímetros de mercurio. Entonces se estableció una gradiente de presión de 93 menos 0, es decir, 93 milímetros de mercurio. En el circuito pulmonar nos damos cuenta que también hay una gradiente. Por supuesto, la arteria pulmonar, que recibe la sangre del ventrículo derecho, va a tener una presión media de ¿cuánto? De 15 milímetros de mercurio, y le vamos a restar la presión que encontramos en la aurícula izquierda, que es el punto de mínima presión de este circuito, que es de 5 milímetros de mercurio. Tenemos entonces una gradiente de presión de 10 milímetros de mercurio. Como se darán cuenta, el circuito sistémico es un circuito de alta presión y el circuito pulmonar de baja presión. ¿Cómo explicamos esto? Es claro, y podemos hacer la correlación anatómica, que el ventrículo izquierdo requiere mucha mayor fuerza para bombear la sangre a todos los órganos sistémicos, excepto los pulmones, ¿no? Recuerden ustedes que el miocardio es 2 a 3 veces más grueso en el ventrículo izquierdo que en el ventrículo derecho. Entonces allí tenemos obviamente una explicación, la fuerza. Y otra, ¿cuál es? Es que la resistencia que ofrecen las arteriolas del circuito sistémico es mayor que la resistencia que ofrecen las arteriolas a nivel pulmonar, ¿correcto? Las arteriolas pulmonares son más distensibles, ofrecen menos resistencia. Eso explica también por qué tenemos un circuito de alta presión a nivel sistémico y uno de baja presión a nivel pulmonar. Muy bien, continuamos. Este cuadro es muy importante para poder relacionar lo que vimos en la clase anterior, en las clases anteriores, con respecto a la estructura cardiovascular, ¿no? Y obviamente las leyes de la hemodinámica. Miren ustedes que en este cuadro tenemos en el eje vertical una serie de variables, ¿no? Que se van a correlacionar ¿con qué? Con los diferentes segmentos vasculares del circuito sistémico, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, las arterias de gran calibre, que sabemos que son arterias elásticas, la más grande es la aorta. Luego arterias de mediano calibre, las arteriolas, los capilares, las vénulas y finalmente las venas más grandes, que son las venas cavas. Démonos cuenta de lo siguiente. Miren ustedes que la presión y la velocidad del flujo sanguíneo va disminuyendo progresivamente a medida que la sangre se va alejando del corazón. Cuando llegamos a la arteriola, la presión cae bruscamente, ¿no es cierto? Las arteriolas determinan entonces que la presión caiga bruscamente, siendo la menor hasta este nivel a nivel capilar, ¿no es cierto? Sí, una presión a nivel capilar que ha bajado notablemente, que por supuesto va a seguir bajando hasta que lleguemos a las venas y finalmente a la aurícula. Entonces acá se cumple ¿qué cosa? ¿No? Lo que dijimos, se estableció una gradiente de presión y el flujo sanguíneo va de mayor presión a menor presión. ¿Estamos? Perfecto. El flujo sanguíneo, como sabemos muy bien, es el mismo en cualquiera de los puntos de este circuito. Ahora bien, ¿cómo se relaciona la presión y la velocidad con otras de las variables que vemos acá? ¿Con cuál se relacionaría más? Acuérdense de lo siguiente. Las arteriolas son los vasos que tienen mayor proporción de músculo en sus paredes, y como se darán cuenta, la proporción de músculo en las paredes de los vasos va aumentando y es máxima en las arteriolas. Es por eso que estas
van a ser mucho menos distensibles y ofrecen mucha mayor resistencia al paso de la sangre y por lo tanto provocan una caída de la presión. ¿Estamos? Perfecto. La sustancia elástica es máxima, por supuesto, en las arterias como la aorta y sus grandes ramas, y va disminuyendo también progresivamente. Esto va a hacer que también las arteriolas, miren, tienen una pequeña cantidad de sustancia elástica, sean menos distensibles y por lo tanto también ofrezcan mayor resistencia. Esto explica entonces la caída de la presión a nivel de este segmento. Ahora bien, hablemos de la velocidad. La velocidad se halla dividiendo el flujo sanguíneo sobre el área transversal total. Miren ustedes esta relación. El flujo sanguíneo es el mismo en todos los segmentos vasculares, pero ¿qué pasa con el área transversal total? El área transversal total se refiere a el área que tienen todos los vasos, pero en conjunto, no de forma individual. Por supuesto, la aorta es un solo vaso y su área es única, pero cuando hablamos de las arterias de mediano calibre estamos hablando del área de todas las arterias de mediano calibre, todas las arteriolas, todos los capilares. Entonces, si relacionamos el flujo sanguíneo sobre el área, nos daremos cuenta que el área va aumentando progresivamente y es máxima a nivel de los capilares, ¿no? Y el flujo sanguíneo, por supuesto, se mantiene. Entonces, a este nivel tendremos una velocidad sumamente baja. ¿De acuerdo? ¿Se ve acá? Perfecto. Entonces hemos entendido esta relación. Y por supuesto los capilares, que son los vasos de intercambio, tendrán la máxima permeabilidad, y hablamos eso en la clase de histología, que servirá para qué? Para el intercambio de solutos y también para el desplazamiento de agua entre el espacio intravascular y el espacio intersticial, lo que afectará directamente obviamente a la célula. Y también nos damos cuenta que la máxima área transversal, ¿no?, corresponde a los capilares, o otra de las variables que va a determinar justamente o va a favorecer el intercambio. Muy bien, avancemos entonces. Un tema o una variable sumamente importante a recordar es la que tiene que ver con la compliance. ¿Qué es la compliance? Es la relación entre ¿qué? Entre el volumen y la presión. Vamos a explicarnos un poco. Hay vasos que son más distensibles que otros, es decir, si esos vasos reciben un volumen de sangre, rápidamente van a aumentar la capacidad de almacenar y no van a producir mucha presión en esa sangre porque son distensibles. Y hay otros vasos que son menos distensibles y que por supuesto con un cambio de volumen aumentarán rápidamente su presión, ¿no es cierto? Entonces un vaso con elevada compliance puede almacenar una gran cantidad de volumen a una baja presión. Y como nos damos cuenta en este gráfico, eso va a afectar la distribución de la sangre en el circuito sistémico, en los circuitos sistémico y pulmonar. Por ejemplo, acá podemos ver claramente cómo la mayor cantidad de sangre, ¿sí?, se encuentra en las venas sistémicas y en las vénulas, hasta el 64%. Y la sangre que determina la presión, que nosotros medimos normalmente con un esfingomanómetro, que es la presión arterial sistémica, ¿no?, el volumen de sangre que es responsable de esa presión es solamente el 13%. Esto es muy importante porque en circunstancias en las que la presión, por ejemplo, disminuya, necesitaremos aumentar el volumen de sangre que se encuentra justamente en las arterias sistémicas y en las arteriolas. Las venas sistémicas y las vénulas, principalmente las venas sistémicas, tienen, como lo dijimos en la clase de histología, músculo liso en sus paredes, especialmente la adventicia, y eso va a producir que cuando sean estimuladas, por ejemplo, por el sistema nervioso simpático, su contracción haga que este volumen pase a las arterias sistémicas y las arteriolas y por supuesto mejore la presión. Esto es muy importante en circunstancias como una hemorragia, por ejemplo. Muy bien, continuamos. Ahora bien, esta relación es indispensable para poder entender no solamente el aspecto hemodinámico, sino también correlacionarlo con alteraciones funcionales y patológicas que vamos a ver en las siguientes clases. Muy bien, acá podemos ver la relación entre el flujo sanguíneo y la gradiente de presión y la resistencia periférica, la resistencia total.
de un circuito, ¿no? Pero esta fórmula puede ser aplicada, como lo dice acá, a un vaso, un órgano o un circuito. Muy bien, sí, acá especificamos que la gradiente de presión es la presión máxima menos la presión mínima de ese órgano o circuito o vaso, correcto. Y no se olviden que las unidades que usualmente utilizamos son milímetros de mercurio en presión, mililitros en volumen y minutos en tiempo. Muy bien, si aplicamos la ecuación al circuito sistémico, ¿qué obtenemos? Primero, el flujo es igual al gasto cardíaco, ya lo dijimos en las diapositivas anteriores. La presión máxima del circuito sistémico se encuentra en la aorta, por lo tanto, la presión máxima es la presión media de la aorta. Ya saben que esta se halla, ¿no?, mediante una fórmula que relaciona la presión sistólica y la presión diastólica. Lo veremos más adelante. Lo importante es que nos quede en la cabeza que la presión máxima del circuito sistémico es la presión media de la aorta y la presión mínima es la presión de la aurícula derecha. Ya lo dijimos. Todo esto sobre la resistencia periférica total. Entonces, si la gradiente de presión aumenta, el gasto cardíaco aumenta. Si la resistencia periférica total aumenta, relación inversa, el gasto cardíaco disminuye. Y en este gráfico se ve claramente esa relación, ¿no es cierto? Hay una gradiente de presión, una presión máxima acá, que podría ser la presión de la aorta, una presión mínima, que podría ser la presión de la aurícula derecha, y por supuesto la resistencia que ofrecen los vasos al paso de la sangre. Eso va a determinar ¿qué cosa? El flujo sanguíneo. Muy bien, recordamos entonces nuevamente el flujo sanguíneo de que depende de la gradiente de presión y de la resistencia, y vamos a hablar justamente de esa en este momento, ¿no?, aplicada o explicada por la ley de Poiseuille. No se olviden que llamamos unidades de resistencia, en este caso periféricas, ¿no? Utilizamos como unidades de resistencia periférica valores que contengan milímetros de mercurio sobre mililitros sobre minuto, ¿correcto? Muy bien, la resistencia se puede hallar correlacionando las siguientes variables. Tenemos a N, que significa viscosidad de la sangre, L, longitud del vaso, pi, que es una constante que todos conocemos, y el radio elevado a la cuarta potencia. Es evidente que el determinante principal de la resistencia es el radio, porque se eleva a la cuarta potencia, ¿correcto? Entonces, si es que la resistencia aumenta, se considera, obviamente, se tiene que considerar que se eleva a la cuarta potencia, y eso afectará directamente ¿a quién? Al flujo sanguíneo. Esta relación es sumamente importante. Por ejemplo, debemos decir, si el radio se reduce a la mitad, ¿de acuerdo?, la resistencia aumentará 16 veces. ¿Sí? Pues porque la mitad, ¿sí?, podemos decir que es un medio, y multiplicamos 2 por 2, que sería 4 por 2, 8, y por 2, 16, y nos sale que si se ha reducido a la mitad el radio, la resistencia aumenta 16 veces. Y si el radio se duplica, ¿de acuerdo?, la resistencia disminuirá también 16 veces. Eso afectará directamente al flujo. Miren ustedes, en este gráfico tenemos una gradiente de presión fija, 100 milímetros de mercurio para estos tres vasos, y la resistencia, miren cómo va aumentando. La resistencia era 1 acá, y el flujo era 1 mililitro por minuto con esta gradiente de presión. Si el radio se duplica, ¿qué dijimos que pasa con la resistencia? Si el radio se duplica, la resistencia disminuye 16 veces, y por lo tanto el flujo aumenta 16 veces. ¿Se entiende? Correcto. Lo mismo será aplicable para acá. Si la resistencia, digamos, se ha cuadruplicado, también haremos lo mismo, ¿no es cierto? La resistencia, si hacemos 4 a la cuarta, nos sale 256 veces a disminuir la resistencia, y por lo tanto el flujo ha aumentado 256 veces. Muy bien. Ahora añadiremos a esta explicación la viscosidad sanguínea. Hablamos en algún momento de la composición de la sangre y dijimos que el componente de elementos formes, que está representado principalmente por los glóbulos rojos, se denomina hematocrito. Es este hematocrito el que determina la viscosidad de la sangre. Y como nos dimos cuenta, la viscosidad, ¿no?, está en relación directa a la resistencia. Mayor viscosidad, mayor resistencia. Entonces,
Si es que una persona tiene un hematocrito mayor de lo normal, tiene una policitemia, un aumento del número de glóbulos rojos, o tiene una disminución del número de glóbulos rojos, que sería una anemia, entonces en el primer caso aumentaría la resistencia y en el segundo caso disminuiría la resistencia. ¿Correcto? Muy bien, avanzamos. Ok, hablemos ahora de cómo de forma ideal circula la sangre. La forma en la que circula es en un flujo laminar. Miren ustedes, ¿de acuerdo? Que esto sucede en todo el sistema cardiovascular, excepto en las cavidades cardíacas, donde el flujo se hace turbulento. La capa con mayor velocidad se encuentra acá, en el centro. Las capas que obviamente están rozando con las paredes del vaso van a tener una menor velocidad, pero se mantiene esta dirección de tipo lineal. En cambio, en el flujo turbulento se pierde justamente esa organización que vimos anteriormente, ¿no? Las capas de flujo ya no existen, ¿no? El flujo es totalmente turbulento, roza, ¿no?, notablemente con las paredes del vaso, y puede provocar fenómenos audibles como los soplos. Por supuesto, este tipo de flujo turbulento va a ofrecer mayor resistencia al paso de la sangre. ¿Cómo podemos hallar la tendencia o la posibilidad de un flujo turbulento? Utilizando esta fórmula que se llama número de Reynolds. En el numerador vemos a determinantes como el diámetro, la velocidad y la densidad. Quiere decir, por ejemplo, que a mayor diámetro, mayor número de Reynolds. Si mayor es el número de Reynolds, flujo turbulento. A mayor velocidad, mayor número de Reynolds. A mayor densidad, mayor número de Reynolds. Y a mayor viscosidad, menor número de Reynolds, y a menor viscosidad, mayor número de Reynolds. Vamos a dar algunos ejemplos de esto. Ok, porque obviamente la variación de estos elementos va a provocar un flujo turbulento. ¿Correcto? ¿Qué podría, por ejemplo, aumentar el número de Reynolds y producir un flujo turbulento, inclusive un soplo? El aumento de la velocidad, ¿no? El aumento de la velocidad de la sangre, por supuesto. Ahora, recuerden ustedes que la sangre puede aumentar su velocidad si es que también aumenta el flujo sanguíneo, pero muchas veces se produce en la práctica el aumento de la velocidad del flujo sanguíneo dependiendo de qué, de la disminución del diámetro de un vaso o de una válvula. Por ejemplo, si la válvula aórtica es estenosa, disminuye su diámetro, entonces la velocidad del flujo aumenta y eso provocaría un aumento del número de Reynolds y un flujo turbulento. Otro elemento importante sería la viscosidad. Si la viscosidad disminuye, aumenta el número de Reynolds. ¿Quién era el determinante de la viscosidad? El hematocrito. Entonces una persona con anemia tendrá también mayor tendencia a un flujo turbulento. Es importante que nosotros recordemos o entendamos esto, que parece un poco paradójico. Acá dice, según la fórmula, que si aumenta el diámetro, aumenta el número de Reynolds. Pero dijimos hace un momento que la disminución del diámetro de un vaso o de una válvula aumenta la velocidad. ¿Correcto? Lo que sucede es lo siguiente: si bien el aumento del diámetro va a tender a aumentar el número de Reynolds, la disminución del diámetro provoca directamente un aumento de la velocidad, y la velocidad tiene una mayor influencia sobre el número de Reynolds que el diámetro netamente. Por lo tanto, eso determina que una disminución del diámetro al aumentar la velocidad provoque con mayor posibilidad un flujo turbulento. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, el flujo turbulento, no nos olvidemos, es mucho más frecuente en la ramificación de los vasos, ¿no?, donde los vasos se dividen, y también obviamente está relacionado con la disminución de la viscosidad, como vimos hace un momento. Continuamos. Ahora hablaremos y recordaremos lo que vimos al principio, lo que es un circuito en serie, ¿no? En un circuito en serie, por ejemplo, que se describe acá, ¿no?, tiene tres resistencias, R1, R2, R3, y una presión máxima de 120, una mínima de 0, entonces hay una gradiente de presión de 120, ¿no? Y la característica principal que dijimos y nombramos al principio es que el flujo en cada uno de estos segmentos es igual, ¿de acuerdo? No va a variar. ¿Qué es lo que obviamente va a variar en cada uno de estos segmentos? La presión.
la sangre que llega a este segmento y se encuentra con esta resistencia va a ir disminuyendo en cada uno de los segmentos su presión, dependiendo por supuesto de la resistencia que se ofrezca. Entonces el flujo claramente va a movilizarse de mayor presión a menor presión. La resistencia total en un circuito en serie es igual a la suma de todas estas resistencias individuales, ¿correcto? Si yo añado una resistencia más, añado la resistencia total. Si le quito una resistencia, disminuye la resistencia total. Muy bien, esto es sumamente importante para entender también posteriormente contrastarlo con lo que es el circuito en paralelo, ¿correcto? No se olviden que si consideramos estos segmentos vasculares, el segmento que corresponde a las arteriolas es el que ofrece la mayor resistencia y por lo tanto producirá la mayor caída de presión. Muy bien, hablaremos ahora del circuito en paralelo. Hemos de recordar lo siguiente. Sabemos muy bien que los circuitos sistémicos, que va del ventrículo izquierdo a la aurícula derecha, y el circuito pulmonar, que da del ventrículo derecho a la aurícula izquierda, están unidos en serie, ¿correcto? ¿Dónde encontramos una distribución o un circuito en paralelo? Dentro del circuito sistémico. Miren ustedes cómo el ventrículo izquierdo bombea sangre a través de la arteria aorta y la aorta se divide en sus ramas que van a irrigar a todos los órganos sistémicos, pero en forma paralela, no en serie. ¿Cuál es la ventaja de esta distribución o de esta organización? Lo podemos explicar acá. Uno de los elementos o de las características de los circuitos en paralelo es que la resistencia total siempre es menor que cualquier resistencia individual, ¿correcto? Por lo tanto es un circuito de baja resistencia. Muy bien, olviden, de baja resistencia. En este ejemplo, si la resistencia de cada uno de estos vasos es 2 milímetros de mercurio por mililitro por minuto, nosotros vamos a realizar la operación, acá está la inversa de la resistencia total, y sumamos obviamente estos valores y nos sale 2. La resistencia total de este circuito de 4 resistencias en paralelo es 1 medio. ¿Y cuánto era la resistencia de cada vaso? 2. Entonces nos damos cuenta que la resistencia total es menor que la resistencia individual de cada uno de los segmentos de este circuito. Esto es sumamente importante porque miren ustedes, la presión media de la aorta, gracias a que se encuentra como un circuito en paralelo que es de baja resistencia, se mantiene prácticamente en todas las arterias principales que irrigan a estos órganos. Es decir, no hay una caída de presión importante para estos órganos debido a su organización en paralelo. Eso va a asegurar un flujo adecuado de sangre a todos los órganos del circuito sistémico. ¿Se entiende? Ahora bien, nos damos cuenta que hay porcentajes, ¿no es cierto?, del flujo sanguíneo que se distribuyen a cada uno de los órganos. Eso no depende directamente de este circuito en paralelo, sino que cada órgano, de acuerdo a mecanismos de regulación local que veremos más adelante, recibirá un porcentaje del gasto cardíaco diferente. ¿Ok? Esto usualmente se produce o se va a determinar producto de las necesidades metabólicas de cada uno de los órganos, como veremos más adelante. Perfecto. En conclusión, entonces, un circuito en paralelo es un circuito de baja presión. Los órganos sistémicos están organizados en paralelo y eso asegura que la presión media aórtica no caiga de manera significativa, lo que asegura el flujo a todos estos órganos. Avanzamos. Hablemos ahora de la ley de Laplace o relación de Laplace, que tiene que ver con la tensión en las paredes de los vasos o inclusive en las cavidades cardíacas. Vamos a ver acá que la ley de Laplace permite hallar la tensión de la pared del vaso, que son las fuerzas que están tratando de distender las paredes del vaso, de separarlas,
¿no? Y están en relación a la presión de la sangre que contiene ese segmento vascular o esa cavidad, el radio, sobre el grosor de la pared del vaso. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor presión sanguínea, mayor tensión, entonces mayor posibilidad, por ejemplo, en este caso, de que se distienda la pared e inclusive forme un aneurisma, como se produce, por ejemplo, en la hipertensión arterial. A mayor radio también habrá mayor tensión, es decir, una vez que se produce la dilatación, el aumento del radio de un segmento vascular o una cavidad cardíaca, habrá también mayor tensión y mayor dilatación, ¿no? Y si disminuye el grosor, hay una relación inversa. Si el grosor, por ejemplo, de la pared de este vaso disminuye, habrá también mayor tensión y, por supuesto, en el caso de este aneurisma que vemos acá, habrá mayor distensión, mayor aumento de tamaño y mayor posibilidad de ruptura. ¿Qué factor entonces determina la dilatación y la ruptura de este aneurisma? El aumento de la presión de sangre que contiene, el aumento del radio y la disminución de ¿qué? Del grosor. Avancemos. Muy bien. Hace algunas diapositivas atrás hablamos de la compliance. Dijimos que es la relación entre ¿quién? Entre el volumen y la presión. Perfecto. Esto es importante para los famosos vasos de capacitancia. ¿Se acuerdan que hablamos que las venas que almacenan hasta el 64% de sangre son los llamados vasos de capacitancia? ¿Esto se debe a qué? A su estructura histológica. Acuérdense que sus paredes son mucho más delgadas, ¿de acuerdo? Y son mucho más distensibles. ¿Qué quiere decir? Una vez que reciben un volumen de sangre, pueden distenderse fácilmente, almacenan ese volumen de sangre y no se ejerce mucha presión dentro de las venas. Muy diferente, por supuesto, a las arterias, ¿no? Que reciben, digamos que recibieran el mismo volumen, eso provocará un aumento muy significativo de la presión. Por lo tanto, pues claramente tienen una menor compliance. Muy bien, esto es importante y lo explicamos en este gráfico y algo hablamos en las diapositivas pasadas. La sangre que está acá almacenada, de acuerdo, en circunstancias, por ejemplo, de emergencia, que digamos que sea una hemorragia, que disminuya la presión arterial media, esto va a provocar una respuesta que obviamente de emergencia, que va a estar mediada por el sistema nervioso simpático. Acuérdense que la pared de los vasos de las venas tiene también musculatura lisa que al estímulo simpático se contraerá y esta sangre, parte de esta sangre, va a movilizarse desde este lado venoso hasta el lado arterial, lo que finalmente va a beneficiar y aumentar a la presión arterial sistémica. Entonces, en circunstancias de emergencia por pérdida de volumen, por ejemplo en el caso de la hemorragia, este mecanismo nos permitirá compensar esa pérdida de presión gracias a este desplazamiento de volumen. ¿Ok? Muy bien, avancemos. Hablemos ahora de la presión arterial en el circuito sistémico. Sabemos muy bien que la presión arterial en el circuito sistémico es fásica. ¿Qué quiere decir? Que tiene dos fases, ¿no? Hay una fase sistólica y una fase diastólica. Estamos hablando de una presión entonces sistólica y una presión durante la diástole o presión diastólica. En la práctica también se le dice o le dicen muchas veces la máxima y la mínima, ¿no? Pero lo que no debemos olvidar nunca es justamente esto, que esta presión, que es una onda de presión lo que estamos viendo acá se ve justamente en el vertical los valores, 120 milímetros de mercurio y 80 milímetros de mercurio, nos está diciendo esta gráfica que la presión tiene un valor máximo durante la sístole y un valor mínimo durante la diástole. Y es muy importante también esta escala, que es la escala del tiempo. Dense cuenta que la diástole dura prácticamente el doble que la sístole. ¿Ok? ¿Qué otro elemento importante que tenemos que nombrar en esta onda de presión de un vaso sistémico o de una arteria, perdón, sistémica, es esta incisura dícrota, ¿correcto? ¿Sí? Esta pequeña hendidura se produce, miren ustedes, justamente cuando se inicia la diástole o al final de la sístole. Entonces la sangre obviamente es inyectada por el ventrículo izquierdo a la aorta y a sus ramas principales, y cuando la presión va disminuyendo, vamos a ver más adelante que
esa presión se hace menor que la del ventrículo izquierdo, lo que induce ¿qué cosa? Induce el cierre de ¿quién? El cierre de la válvula aórtica. Pero antes que cierre la válvula aórtica, una cantidad muy pequeña de sangre regresa al ventrículo izquierdo, ¿sí? Hay una regurgitación y eso explica esta pequeña caída que vemos acá. Una vez que se cierran las válvulas, entonces la sangre recupera presión durante la diástole y más la retracción elástica de la aorta que veremos más adelante, y luego va disminuyendo progresivamente hasta su valor mínimo, ¿no? Que es de, en este caso, 80 milímetros de mercurio. Entonces, la presión sistólica depende principalmente de ¿qué? La cantidad de sangre que reciba la aorta del ventrículo izquierdo, es decir, del volumen sistólico. Cuando la frecuencia cardíaca disminuye, el corazón también tiene más tiempo para llenarse, y una disminución de la frecuencia cardíaca, por supuesto, no por debajo de los valores normales, aumentará también la cantidad de sangre que eyecta el corazón y por lo tanto aumentará la presión sistólica. Ahora también debemos recordar la compliance de las arterias. Sabemos que la compliance de las arterias es menor que la de las venas, por supuesto, ¿no es cierto? Pero sí, la aorta, que es una arteria la más distensible de todas, la que tiene la mayor compliance de todas las arterias del circuito sistémico, disminuye esa compliance porque, por ejemplo, se calcifica, se vuelve rígida. Entonces, ¿qué pasará con la presión sistólica? Al pasar la sangre del ventrículo a la aorta, producirá una elevación significativa de la presión sistólica. Entonces, la disminución de la compliance de las arterias aumenta también la presión sistólica. Y en cuanto a la presión diastólica, que sería la presión mínima, entenderemos claramente que esta presión diastólica va a depender principalmente de ¿qué? No solo del volumen, por supuesto, que pasó del ventrículo a la aorta, es evidente, sino principalmente de la retracción elástica de la aorta, que va a hacer que esa sangre sea comprimida y se mantenga la presión durante la diástole, ¿correcto? Por supuesto, sabemos muy bien que la sangre que va a circular por el circuito sistémico digamos, se encuentra con la resistencia de los vasos, principalmente de las arteriolas. A eso llamamos resistencia periférica total. Entonces, si la resistencia al flujo de sangre disminuye, entonces la presión diastólica también va a disminuir significativamente, ¿no? Y si aumenta, también aumentará. Entonces, los factores que disminuyen la presión arterial diastólica van a ser una disminución de la compliance, acuérdense, por ejemplo, una aorta rígida, calcificada, una disminución de la resistencia periférica total, como podría ser la vasodilatación de las arteriolas, o una disminución del volumen sistólico, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, una hipovolemia, una deshidratación o una pérdida de la contractilidad del corazón. Más adelante, por supuesto, hablaremos ya en más detalle de estos elementos. Acá podemos ver claramente cómo la aorta cumple un papel importantísimo tanto en sístole como en diástole. Empecemos por acá. Miren ustedes que en la sístole ventricular, durante la eyección de la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta, como es la más distensible, la que tiene la mayor compliance de todas las arterias, aumenta su volumen, amortigua la presión, evita un pico de presión sistólica, ¿correcto? Lo que determina principalmente la presión justamente sistólica. La sangre, por decirlo así, se almacena temporalmente justamente en la aorta. Ahora bien, durante la diástole, la válvula aórtica está cerrada, ya no sale más sangre del ventrículo izquierdo a la aorta, entonces obviamente la presión durante la diástole va a tender a disminuir. Y si no fuera porque la aorta, que está distendida, ¿no es cierto?, que ha almacenado un poco de sangre durante la sístole, tuviera una retracción elástica, quiere decir que va a regresar a su forma original, ejerciendo una presión sobre la sangre que contiene ahora la aorta, entonces la presión diastólica, si no tuviéramos este efecto, disminuiría significativamente. Es por eso que la compliance y la retracción elástica de la aorta determinan principalmente la presión diastólica, ¿correcto? Y por lo tanto, por supuesto, el flujo sanguíneo durante la diástole. Continuemos. La presión de pulso es simplemente la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica, ¿correcto? Ahora,
es sumamente importante su aplicación. Miren ustedes en este ejemplo, tenemos a la aorta y acá la arteria femoral. ¿Cuál de las dos tiene mayor compliance? ¿Cuál es más distensible? La que tiene mayor fibras elásticas, mayor número de fibras elásticas, es la aorta, ¿no? La arteria femoral tiene mayor cantidad de músculo en sus paredes y es menos distensible, tiene menos compliance. Aorta mayor compliance, femoral menor compliance. Entonces cuando la aorta recibe la sangre a presión del ventrículo izquierdo, aumenta su presión, pero la amortigua, ¿correcto? En cambio, si el mismo volumen de sangre es recibido por ¿quién? Por la arteria femoral, miren qué pasa con la presión, ¿no? La presión sistólica aumenta. ¿Por qué? Porque esta arteria tiene menor compliance, es más rígida. ¿Por qué? Porque tiene más músculo en sus paredes. La incisura dicrota, se dan cuenta también que se presenta obviamente en un nivel más inferior, ¿correcto? Muy bien, entonces ¿quién tendrá mayor presión de pulso? ¿La aorta o la arteria femoral? Obviamente la arteria femoral tiene una presión sistólica más elevada y tendrá también una presión diastólica disminuida. ¿Por qué? ¿Qué dijimos? ¿Qué determinaba la presión diastólica? La retracción elástica de la aorta. Y en este caso, o la retracción elástica de la arteria, en este caso la retracción elástica de la arteria femoral, es menor que la de la aorta. Por lo tanto, la presión diastólica será también menor. La diferencia entonces entre la sistólica y la diastólica de la femoral es mayor que la diferencia entre la sistólica y la diastólica de la arteria aorta. ¿Estamos claros? Perfecto. Muy bien, ¿qué podrá aumentar entonces la presión de pulso? Si aumenta el volumen sistólico, la presión sistólica aumentará más que la diastólica. ¿Qué pasará, por ejemplo, si disminuye la compliance arterial? ¿Qué va a suceder? Dijimos una aorta rígida, ¿no? Calcificada, que se puede presentar por aterosclerosis o en la misma edad puede producir calcificación de la aorta. ¿Qué va a suceder? También se elevará la sistólica y disminuirá la diastólica. Esto pasa mucho en pacientes ancianos que tienen arterias rígidas. Uno les toma la presión y su presión sistólica es sumamente elevada, por ejemplo 160, 170, y su diastólica a veces está en 70, ¿no? O un poco menos, y uno se da cuenta de este comportamiento. Una sistólica elevada, una diastólica baja, lo más probable es que la compliance de las arterias haya disminuido. Muy bien, continuamos. Acá vamos a describir algo que ya habíamos nombrado desde el principio, que es el término presión arterial media, ¿correcto? La presión arterial media es un promedio de la presión sistólica y diastólica durante el ciclo cardíaco que implica la sístole y a la diástole, ¿correcto? Ahora, yo no hallo esta presión arterial media simplemente sumando la sistólica más la diastólica y dividiéndola entre dos, que sería un promedio aritmético, me sería 100 milímetros de mercurio, ¿no? Tengo que tomar en consideración lo siguiente, que está, digamos, fundamentado por esta fórmula que no vamos a resolver. Simplemente vamos a entender que para poder hallar la presión arterial media, yo necesito considerar no solamente el valor de la sistólica y la diastólica en milímetros de mercurio, sino también el tiempo que dura cada una de ellas. Y me doy cuenta que la diastólica, como lo dijimos anteriormente, dura casi el doble que la sistólica. Por lo tanto, esta fórmula integra no solamente los valores en milímetros de mercurio de la sistólica y la diastólica, sino que considera también el tiempo de duración, que obviamente es mayor durante la diástole. Aplicando esta fórmula se ha considerado que la presión arterial media es igual a la presión arterial diastólica, la más importante, más un tercio de la diferencial o la diferencia entre la sistólica y la diastólica. En este caso, si yo tengo una persona con una presión arterial de 120 sobre 80, aplicando la fórmula voy a obtener una presión arterial media de 93.3 milímetros de mercurio. Esta es la presión que determina o que es la presión máxima del circuito sistémico. Acuérdense de la gradiente de presión, ¿no? La presión media de la aorta, presión máxima, menos la presión de la aurícula derecha,
que en una persona normal siempre consideramos con un valor de 0, ¿correcto? Entonces, dependiendo de los valores de esta presión, se determina también el flujo sanguíneo entregado a los órganos sistémicos. Los valores normales de la presión arterial media oscilan entre 70 y 100 milímetros de mercurio. Continuemos. Ok, ahora podemos ver entonces o describir los factores que afectan la presión arterial media, ¿correcto? Vamos a recordar lo siguiente. Acuérdense que el gasto cardíaco no es más que la diferencia o la gradiente de presión sobre la resistencia periférica total. Ya dijimos que la presión arterial media determina el flujo y la resistencia periférica total tiene una relación inversa, ¿correcto? Como sabemos que la presión auricular derecha la consideramos un valor muy bajo, entonces simplemente correlacionamos lo siguiente, ¿no? El gasto cardíaco va a ser igual a la presión media aórtica, ya no vamos a considerar la presión auricular derecha, que la consideramos 0, ¿sí? Sobre la resistencia periférica total. Y es así como nos queda esta fórmula, ¿no? La presión arterial media es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica total, ¿correcto? ¿Qué factores entonces van a determinar la presión arterial media? Cualquier variación del gasto cardíaco. El gasto cardíaco, ¿qué cosa era? Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. En otras palabras, si aumenta el volumen sistólico, la cantidad de sangre que inyecta el corazón, aumentará la presión arterial media, ¿correcto? Y también la resistencia periférica total. Si es que varía el diámetro de las arteriolas principalmente, entonces si aumenta la resistencia, la presión arterial media aumentará. Ahí está la relación directa. Y viceversa, pues, si es que el diámetro, el radio de las arterias aumenta, ¿no? La presión arterial media disminuirá. Y en este gráfico podemos ver lo siguiente. Miren ustedes cómo tenemos acá la onda fásica, ¿no?, de la presión arterial. Tenemos su sistólica y diastólica, sistólica y diastólica. ¿Qué podemos observar acá? Podría ser engañoso el siguiente panorama. Vean ustedes que la presión arterial sistólica está aumentando, ¿correcto? ¿Sí? Está aumentando. Entonces uno podría pensar, pero un ratito, el flujo no depende de que la sangre se movilice de mayor presión a menor presión. Entonces esto sería contradictorio, ¿correcto? Si solamente consideráramos la presión arterial sistólica, ¿correcto? Pero ya sabemos que la presión que determina el flujo sanguíneo es la presión arterial media, por lo tanto debemos considerar también a la presión arterial diastólica. Y miren ustedes cómo la presión arterial diastólica, a medida que avanzamos en los segmentos vasculares arteriales, va disminuyendo. Entonces, si nosotros calculamos la presión arterial media a nivel de la aorta, va a ser mayor gracias a que la diastólica es más elevada que, por ejemplo, las arterias de gran calibre, que, por ejemplo, la presión arterial media en la arteria femoral, que tiene una mayor sistólica pero una mayor diastólica. ¿Se entiende? Entonces, esta línea punteada está reflejando a la presión arterial media, ¿correcto? No se olviden, ¿quién determina el flujo sanguíneo? La presión arterial media. No utilizamos valores aislados de sistólica y diastólica, sino la presión